Dios de esta tierra, eres rey de esta gente. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. La esperanza al que espera y la paz al turbado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a hacer lectura del verso 18 y verso 19. ¿Qué tal si todos nos ponemos de pie para hacer lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19? ¿Tenemos todos? Amén. Vamos a hacer lectura a la voz de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tomen asiento. Estamos a una semana de un evento que de una u otra manera conmocionó nuestras vidas. Y como iglesia no estamos exentos de esta realidad. Quiero explicarles algo. La iglesia no vive una burbujita aparte de la realidad en la que vivimos día a día. La iglesia está inmiscuida en la realidad que nuestra sociedad está viviendo. Y como cristianos siempre tiene que haber respuesta a las realidades que estamos viviendo. La semana pasada hablábamos cómo actuar en medio de la crisis. Y creo que fuimos claros en el asunto de cómo actuar en medio de las crisis, porque todos algún momento tendremos que afrontar una crisis. Todos algún momento tendremos que afrontar crisis. El hecho de que tal vez la suegra nos visite a casa, todos algún momento tenemos que afrontar crisis. Recordaba, un amigo me decía, ¿sabes cuál es el vino más amargo que existe? Y yo no sabía el vino más amargo que existe. Dice, sí, hay un vino amarguísimo. Y yo le dije, ¿el vino amarguísimo? ¿Cuál es el vino más amargo que existe? Y él dijo, vino mi suegra. No está mi esposa, aprovecho. Pero la iglesia siempre tiene que dar respuestas a las realidades que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero mostrar un video, no sé, hermano Alberto, si está listo. Pero la iglesia siempre tiene que dar respuestas a las realidades que vivimos el día de hoy. Gracias por cada uno de ustedes, porque tal vez no pudiéramos haber llegado si no fuera por ustedes. Una cosa es ver la realidad desde los noticieros, otra cosa es ver la realidad desde adentro. Ver los rostros de la gente con tristeza, que por más que uno llevase una funda de alimento, nadie puede quitar la tristeza que ellos están afrontando, más que solo Dios. Y esto me lleva a hablar de una realidad, y quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 4 y 5. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber, voy a leerle desde el 2 para que entendamos el contexto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La Nueva Versión Internacional dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Vivimos en tiempos donde hemos espiritualizado mucho el Evangelio, a tal punto que enfocamos mucho el Evangelio en un aspecto espiritual que no queremos comprometernos con él mismo. ¿Cuántas veces constantemente hemos escuchado frases que cuando estamos pasando por crisis, hermano, tranquilo, estoy orando por usted? Como que el simple hecho de escuchar de que están orando por nosotros nos va a levantar el ánimo, cuando hay veces que a veces la oración se vuelve, podamos decir, inútil frente a la situación en la que estamos viviendo. Vivimos en tiempos donde hemos espiritualizado mucho el Evangelio, pero no lo estamos enfocando. En el principio del video decíamos algo importante: aunque el Evangelio es espiritual, tiene que ser visible. Aunque el Evangelio es espiritual, tiene que ser visible. Mateo relata uno de los momentos en los cuales Jesús, pudiéramos decir, es confrontado, no con una intención maliciosa ni dañina, sino confrontado por un hombre que estaba atravesando un dolor, que estaba atravesando un momento de angustia, confrontado con una pregunta clara, una pregunta directa, enviada a través de sus discípulos, de lo cual decía: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Una pregunta que surge en medio de una agonía y en medio de la soledad de una cárcel. Pregunta que viene tal vez de la persona que menos esperaba. Y digo que menos esperaba porque no es una pregunta que surge de una persona común que estaba en medio del pueblo, ni de un fariseo más que buscaba la quinta pata al gato para quererle fastidiar a Jesús, sino surge una pregunta de la persona que menos esperaba, de su primo, de su amigo, del que le había bautizado y que había visto la confirmación en medio del bautizo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en medio de la agonía, en medio del dolor, levanta una pregunta, a lo cual lo dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando uno se pone a pensar, es ¿cómo puede ser que Juan haga esta pregunta? Es que en muchas ocasiones, mis hermanos, el dolor y la angustia nos llevan a hacer preguntas impensables. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Lo sorprendente, o lo que me sorprende a mí, no es netamente la pregunta de Juan, sino la respuesta de Jesús. Y cuando nos encontramos con los discípulos que le dicen: Jesús, los discípulos de Juan, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Mira, Juan está en la cárcel, sabe que va a morir y está en agonía y quiere tal vez tener una esperanza. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús es sorpresiva, porque Jesús no responde ni con un sí ni con un no, sino ¿cuál es la respuesta de Jesús? Vayan y cuéntenle. Jesús, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Y Jesús responde: vayan y cuéntenle lo que han oído y lo que han visto. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. Vayan y cuéntenlo. Digan conmigo: vayan y cuéntenle. Jesús, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a otros? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Cuántas veces nos surgen estas preguntas en medio del dolor o en medio de la necesidad? ¿Será que Dios existe? ¿Será que estamos en el camino correcto? ¿Será que de verdad nos están hablando de la verdad? Y la respuesta de Jesús no es netamente una defensa, sino una respuesta a lo cual Jesús no se siente ni confrontado ni ofendido. Al contrario, da una respuesta clara y directa: vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenlo. ¿Eres tú el que ha de venir? No es algo que va a partir de mis labios. No es algo a lo cual yo les voy a decir si sí o no. Vayan y cuéntenlo. No importa lo que yo diga, estaba diciendo Jesús, sino lo que importa es que lo que los demás digan de mí. No importa lo que ustedes observen, sino lo que importa es lo que los demás observen de mí. Vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenlo. Ahora, ¿cuál es el asunto de Jesús? Y ese es el tema que estamos hablando el día de hoy, esta mañana. Vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenlo. Cuenten lo que han visto, lo que han oído. No es lo que yo diga de mí, sino lo que ustedes han visto de mí. No importa lo que yo diga, sino lo que otros digan.
aunque el evangelio es espiritual, siempre tiene que ser visible. Aunque el evangelio nos habla de algo espiritual, aunque el evangelio se enfoca en algo espiritual, no vamos a entender lo espiritual si no aprendemos a entender lo visible. Vayan y cuéntenlo. ¿Quieren saber? Vayan y cuéntenlo, lo que han visto y lo que han oído. Ahora la pregunta es, vayan y cuéntenlo ¿qué? Vamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 5. 11:5. ¿Qué era lo primero que ellos debían contar lo que habían visto? ¿Los ciegos qué? Ven. ¿Los ciegos qué? Ven. ¿Qué significa esto de los ciegos ven? Vayan y cuéntenlo. Contar que primero los ciegos ven. Diga conmigo, los ciegos ven. La creencia general, y préstame atención en lo que les voy a decir, se centraba en que la aflicción era muestra del pecado. Eso era lo que los judíos estaban creyendo. Si una persona pasaba por aflicción, era porque tenía pecado. Y el ciego era visto como un pecador, y la aflicción que llevaba era producto de su pecado. Yo les conté la otra vez que cuando Jesús estaba caminando, se encontraron con un ciego, y la pregunta de Jesús es, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque la creencia común era que si una persona estaba ciega, estaba en aflicción, era porque había pecado. Ahora, lo que me sorprende, Jesús les dice, vayan y cuenten lo que los ciegos ven. ¿Quiénes eran los ciegos? Los afligidos, productos de qué? Del pecado. Vayan y cuenten que los afligidos ahora son sanados. Toda esta semana las redes sociales y los medios de comunicación han estado saturados sobre la desgracia y el dolor que nuestra nación ha tenido que atravesar. Y creo que a más de uno nos ha salido lágrimas de nuestros ojos ver la situación que nuestra nación está afrontando. Peor aún es verlo en la tele, peor aún, es estar presente en aquella realidad que ver en un noticiero, en una televisión. Y esta semana las redes sociales han estado hablando constantemente de esta desgracia que hemos tenido que atravesar. Historias que parten nuestro corazón, y aun cuando se las mira desde adentro. Desgracia que una vez más revelan la frustración y la desilusión de muchos. E incluso las dudas se han hecho latentes. Es que en muchas ocasiones, presten atención en lo que voy a decirles, la desgracia tiende a quebrantar incluso el espíritu más fuerte. Por más fuerte que estemos, la desgracia llegará un momento en que tendrá que quebrantarnos. Pero lo sorprendente fue que muchos no se hicieron esperar en lanzar pensamientos acerca de este terremoto y decir que esto había ocurrido por causa de un juicio de Dios, que en vez de levantar ánimo a la gente, lo terminaba matando. Y muchos empezaron a escribir en las redes sociales que eso parte porque tal vez el pueblo estaba en pecado y Dios había decidido mandar un juicio a aquel pueblo. Dígame si la gente al leer esto, el momento que perdió su casa, el momento de saber que tal vez en los escombros perdió a su madre, está recibiendo un aliento de esperanza. Creo que no. Creo que en esos momentos su interior empieza a revelar la ira. Si Dios es bueno, ¿por qué tuvo que matar a mi madre y a mi padre para enseñarme algo? ¿Por qué no me dijo netamente que estaba pecando? Y muchos empezaron a lanzar frases o aquellas historias que tal vez el terremoto es por causa del pecado. El pecado de la nación. Con comentarios de juicio que en cierta manera indigna. No estoy aquí para decir si es verdad o no, pero sí lo que dijo Cristo. Si estamos aquí para decir lo que dijo Cristo. Cuando vinieron los apóstoles, los discípulos de Juan a decirle, ¿eres tú el que debe venir? La respuesta de Jesús es sorprendente. Vayan y cuéntenlo, que los ciegos ven. ¿Quiénes eran los ciegos? Los afligidos por causa del pecado. A Jesús no le importaba que esa gente tal vez esté en aflicción por causa del pecado. A lo que Jesús le importaba es que esa gente estaba en aflicción, pero en ese momento Jesús estaba ahí para extenderle sanidad, incluso en medio de la aflicción. Vayan y cuenten que los ciegos ven. Vayan y cuenten que el afligido es sanado. Vayan y cuenten que en medio del dolor yo estoy poniendo esperanza. No es para emitir un asunto de juicio. El cristiano no está para decir si alguien pecó o no pecó. El cristiano está que incluso en medio del pecador
al que ha caído. Para eso está el cristiano. Vayan y cuéntenlo. Los ciegos ven, los afligidos son sanados. ¿Pecaron? Eso no está aquí en discusión. Lo que está en discusión es que cuando Cristo llegó, ellos han sido sanados. Vayan y cuéntenlo. Vayan y cuenten que el afligido encontró sanidad. Segundo, vayan y cuenten que ¿qué? ¿Los qué? Quiero que se pongan en esta realidad. Jesús menciona 5 personajes despreciados en medio del pueblo. ¿Eres tú el que debe venir? Dice, vayan y cuenten, los ciegos ven, los afligidos son sanados. Segundo, vayan y cuenten, los cojos ¿qué? ¿Los cojos qué? ¿Quiénes eran los cojos? Segundo, vayan y cuenten, los cojos andan. ¿Quiénes eran los cojos? Eran los no aceptados. ¿Quiénes eran los cojos? Eran los no aceptados en medio del pueblo. Los unos eran los afligidos que decían que era por causa de su pecado. Dios no estaba netamente para enjuiciar si era por su pecado o no. Dios estaba para darle sanidad incluso en medio de su pecado, para restaurarlos. Una iglesia aprende a restaurar, mas no termina matando al que está caído. Segundo, vayan y cuenten, los cojos, ¿qué? ¿Los cojos qué? ¿Quiénes eran los cojos? Los cojos eran los no aceptados. Hace meses atrás hablaba con mi cuñado, que me dijo netamente unas palabras que me confrontaron. Mi cuñado tiene un hijo en estado vegetativo. Lo duro es que hace años atrás, este niño era un niño normal. Jugaba con los demás niños, iba a la escuela con los demás niños, reía como los demás niños. Pero a poco este niño empezó a perder sus sentidos hasta que terminó en un estado vegetativo, postrado en una cama. Cuando Johnny estaba bien, todos los fines de semana, la casa de mi cuñado era la casa de la alegría. Todos iban para compartir con mi cuñado. Todos querían estar con él. Nos sentíamos en ambiente, nos sentíamos alegres. Yo tuve que venir acá, pero la familia siguió allá. Y cuando empezaba a hablar, él empezaba a revelarme su corazón y me empezaba a decir, Omar, poco a poco la familia empezó a dejarme de visitar. Hasta que llegábamos fines de semana que literalmente estábamos mi esposa, mis hijos, yo y mi hijo que estaba postrado en cama. Y cuando hablaba con mi familia, me decía netamente, tranquilo, estamos orando. Y él me dijo estas palabras que me confrontaron y me dijo, Omar, va a sonar extraño lo que le voy a decir, pero en estos momentos no soy alguien que necesite oración. Soy alguien que necesito a una persona que esté a mi lado, acompañando en el dolor que estoy atravesando con mi hijo. No me importa si están orando o no están orando. Lo que me importa es que estén conmigo, si es posible llorando al ver a mi hijo la situación que está atravesando. Lo que me importa es tener gente a mi lado que me ayuden a llevar el dolor que yo estoy atravesando. ¿Cuántas veces espiritualizamos la situación diciendo, hermano, vamos a orar? La situación es sí, verdad, tenemos que orar, pero la oración es inservible si detrás de la oración no hay una acción de consolar al que está dolido. Los cojos andan. ¿Quiénes eran los cojos? Los desechados. Es que en la costumbre judía era inaudito que por más que sea descendiente de la tribu de Leví, que esté en la casa de adoración, adorando al rey. Porque era imposible que una persona con dolor pueda estar adorando. Por tal razón esta gente era desechada, no eran aceptadas. No eran aceptadas, no podían adorar a Dios con dolor. El judío pensaba que si un cojo estaba adorando con dolor, podía dañar la fe de los demás. Así que lo apartaban porque no quería que el cojo termine dañando la fe de los demás.
¿Cuántas veces nos apartamos de la realidad de la gente que camina en dolor por miedo a querer involucrarnos con el mismo? ¿Cuántas veces nos apartamos de la realidad de la gente que está caminando en dolor porque no queremos netamente sentirnos involucrados con el dolor que ellos están pasando? Y lo espiritualizamos de la mejor manera diciendo, hermano, estamos orando. Jesús dijo, vayan y cuenten los cojos que andan. El sanar la cojera a alguien era que el excluido de nuevo sea incluido. ¿Y cómo volvían a incluir a una persona que había sido excluido? Aprendiendo a llevar el dolor que la persona está llevando. El verdadero cristiano vive con el dolor del necesitado, lo pone en sus hombros, lo vive con él, lo pone delante de Dios y ayuda a llevar la carga del que está pasando por dolor. Eso hace el verdadero cristiano. Jesús subió a la cruz, llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados, llevó nuestro dolor. ¿Por qué nosotros no vamos a llevar el dolor de la gente que a veces está atravesando? El verdadero cristiano vive el dolor de la gente. Vayan y cuéntenle que el cojo está caminando. Días atrás fui a visitar a una hermana aquí en Santo Domingo y me partió el corazón el ver cómo la hermana con su hijo iban todos los días a la casa de un anciano. No es un familiar, es tan solo un vecino, pero todos los días esa hermana va con su hijo a acompañar el dolor de su vecino. El hombre le es difícil caminar. Tiene más de 80 años. Vive con su esposa. Para su esposa es difícil llevarle al hombre a que pueda caminar porque no tiene fuerzas. Pero todos los días una hermana está en esa casa con su hijo ayudando a caminar a aquel hombre que está pasando por dolor. Vayan y cuenten que el cojo está caminando. ¿Cuántas veces llevamos el dolor de la gente? ¿Cuántas veces sentimos el dolor que la gente está sintiendo? Es fácil ponernos delante y juzgar a alguna persona, pero ¿cuántas veces vivimos el dolor de aquella persona? Vayan y cuéntenlo. Que el excluido ha sido incluido, aprendiendo a llevar su dolor. Tercero, vayan y cuenten que los leprosos son ¿qué? Limpiados. Primero, vayan y cuenten, los ciegos son sanados. Los afligidos son sanados. Segundo, vayan y cuenten, los cojos caminan. Los que pasan por dolor son incluidos porque ayudamos a llevar su dolor. Tercero, vayan y cuenten, los leprosos son limpiados. ¿Quiénes eran los leprosos? Los leprosos eran los impuros, los ineptos por la maldición del pecado. Eran parte del pueblo, pero rato menos pensado. Algo pasó con su cuerpo que terminaron enfermando, que tuvieron que ser desechados, apartados. El cojo no podía adorar, pero el leproso ni siquiera podía estar con el pueblo. No debían vivir con el pueblo, debían vivir lejos porque eran la vergüenza. Debían mantener distancia porque los podía contaminar. ¿Cuántas veces separamos gente por su pecado y lo marcamos y formamos una pared? Y pensamos que mientras más lejos esté de aquella persona pecadora, mejor, porque yo soy santo y me puedo contaminar. ¿Cuántas veces emitimos juicio cuando una persona tal vez terminó cayendo? Hay una gran diferencia entre que una persona caiga a que una persona sea un sinvergüenza y viva pecando constantemente. Pero ¿cuántas veces personas caen y en vez de extenderle la mano le terminamos hundiendo? Y no queremos juntarnos porque cuidado, ese es un pecador. Porque cuidado, ese no es un hijo de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? En la costumbre judía, ven Brian acá, un leproso tenía que estar por lo menos 2 metros de distancia de una persona sana. Y si yo veía un leproso, cogía una piedra y ¡pum!, tiró al blanco, porque eso era una vergüenza, mejor si estaba muerto. Cuando Jesús viene, eso era la costumbre, es que era una vergüenza. Rompe los paradigmas y Jesús se acerca. Dice Mateo 8, lo abraza y le dice, quiero, sé limpio. Para la gente, estos leprosos debían morir por causa de su pecado. Para Jesús, esta gente debía ser limpiado a través de Jesucristo. Vayan y cuenten que los leprosos son ¿qué? Limpiados. Pensamos que el hecho de ser cristiano me da la oportunidad de emitir juicio. Presta atención en lo que voy a decir, si es posible apunte. Decía una mujer sabia lo siguiente:
Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. En otras palabras, mientras más critico es porque no me estoy mejorando. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, menos tiempo tiene para criticar a los demás. Una iglesia no es aquella que se pone de pie para criticar, sino es aquella que se pone de pie para restaurar. Vayan y cuenten, los leprosos son ¿qué? Limpiados. El maldito es bendecido, el impuro es santificado. Vayan y cuéntenlo. Cuarto, vayan y cuenten ¿qué? Vayan y cuenten ¿qué? ¿Los qué? Los leprosos, los sordos oyen. ¿Quiénes eran los sordos? Los sordos era aquella gente que no podían recibir una palabra de aliento. ¿Cuántas veces cerramos nuestros oídos cuando constantemente vienen personas para coger y criticarnos? ¿Cuántas veces nos volvemos sordos ante esa situación? Dice, vayan y cuenten, los sordos oyen. Hace tiempo atrás conversaba con una hermana muy desesperada y me decía lo siguiente: pastor, yo no sé qué hacer. Esto pasó en la ciudad de Cuenca con mi hijo, trabajaba ya con los jóvenes. Y me decía, mi hijo cada vez, pastor, va de mal en peor. Voy a usar las palabras que ella usó, perdón que las use de esta manera, pero ella decía, mi hijo, pastor, es un burro. Yo creo que no va a ser nadie en la vida, pastor, porque cada vez cometen error tras error. Vaya y hable con él, pastor. Fui a hablar con el muchacho y inmediatamente el muchacho puso una pared. ¡Pum! Estaba sordo a las explicaciones. La primera vez no pude hacer nada. Así que me fui la segunda vez y tenía en ese tiempo una moto. Y pité y le dije, ¿quieres aprender a manejar moto? El muchacho se puso contento y bajó. Y le enseñé a manejar moto mientras empezábamos a hablar. Y cuando empezaba a hablar con él, empezó a quebrantarse y empezó a derramar lágrimas y me dijo lo siguiente: Omar, todos los días en mi casa recibo palabras de mi madre, de mi padre, que soy un burro, que no sirvo para nada. A tal punto que no quiero escucharlos porque todo un siempre me viven maldiciendo. ¿Cuántas veces nosotros maldecimos a la gente a tal punto que los convertimos en sordos? Me acerqué donde él, puse mis manos sobre sus hombros e inmediatamente empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, mira, tú eres un hijo de Dios y tú eres un hombre de bendición. Tú eres un hombre que Dios escogió para hacer cosas grandes en tu vida. Tú no estás aquí por casualidad, sino porque Dios tiene un plan. ¿Y sabes qué? Dios te ama. Cuando empecé a decirle, el muchacho empezó a llorar y a llorar. Fue a su casa. Cuando llegó a su casa, su papá le dijo, hey, burro, ¿entendiste lo que te dijo el pastor? Él le quedó viendo a su papá y le dijo, sí, papá. El pastor me dijo que soy un hijo de Dios, que Dios tiene un plan para mí y que solo los burros me dicen burro. ¿Cuántas veces volvemos sordos a las personas porque constantemente les estamos dando palabras de maldición? Jesús dijo, vayan y cuenten, los sordos ¿qué? Oyen. ¿Cuándo oyen? Cuando desatamos palabras ¿de qué? De bendición. Denle un aplauso a Dios. Cuarto, vayan y cuenten, los muertos son. ¿Quiénes eran los muertos? Los muertos eran sinónimo de gente sin esperanza. Solo el muerto perdía la esperanza. ¿Cuánta gente pierde la esperanza a la vida? La vida les ha golpeado constantemente y tan fuerte que lo único que esperan con anhelo es la muerte. Muchas veces nos hemos topado con aquella gente que anhela morirse. Sus hijos los abandonan. Niños que han perdido sus padres y perdieron la esperanza. Y nosotros en ocasiones nos quedamos en nuestra casa, vivimos nuestra realidad sin transmitir esperanza. Escuché la historia de este terremoto de una niña de 9 meses que había sido rescatada con alegría. Pero la pregunta es, ¿y qué de sus padres? Tal vez murieron en aquel terremoto. ¿Y qué de la esperanza de esta niña? La desgracia afectó a inocentes que ante la misma se ha perdido la esperanza. Se acabaron los anhelos, los sueños. En ocasiones nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos en el resto de la gente.
Los jóvenes que consumen droga porque han perdido la esperanza de tener un hogar. Mujeres que tal vez viven en adulterio porque han perdido la esperanza de sentir lo que es ser amada. Gente que pierde la esperanza. ¿Y cuántas veces gente ha perdido la esperanza y ya no tiene ganas de seguir adelante? Es verdad que no somos de este mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero lo estamos. Y el hecho de que estamos en el mundo no es para que seamos parte del mundo, sino para que el mundo sea alterado por nosotros. El hecho de que estamos en el mundo no es para que seamos parte del mundo, sino para que el mundo sea alterado por nosotros. En medio de un mundo egoísta que vivimos, donde poco a poco se va perdiendo la esperanza. Dios nos puso en este lugar, no para hablarles netamente de Dios, sino para marcarles el camino con una esperanza, no con lo que digamos, sino con lo que hagamos. La gente no quiere lo que usted le hable de Dios, la gente quiere ver a Dios en medio de su vida. Y así la gente volver a tener esperanza. Cuando estaba en el seminario escuché la historia. Fue a predicar un muchacho. Siempre estábamos acostumbrados que nos vayan a predicar predicadores que iban de país a país. Hombres con sus buenos ternos, muy elegantes. No estoy en contra de esto. Pero a la verdad no entendían la realidad de lo que vivía cada persona en cada pueblo. Hasta que un día invitaron a predicar a un joven. Muy sencilla su vestimenta. Y cuando nos dijeron que era un misionero de la India, que hace pocos meses había vuelto de la India. Y el misionero empezó a predicar de una manera sencilla y nos comenzó a contar su historia. Y él nos contó que fue enviado a la India para predicar. Y que la India era un país muy pobre, a tal punto que las familias venden a sus hijas como esposas para poder tener por lo menos 2 semanas para comer. Y él todos los días iba al parque a predicar, pero la gente no le prestaba atención. La gente había perdido la esperanza. Y él se dio cuenta que todas las veces que bajaba de su apartamento e iba al centro a predicar, veía en un rincón a un hombre anciano, con su rostro lleno de dureza, con su rostro oscuro, producto del moho constante que había en aquella ciudad. Y él dijo que sintió compasión de él. Así que al siguiente día bajó con un vaso de leche y con un pedazo de pan y se fue donde aquel hombre y empezó a desayunar con aquel hombre. Nunca le habló de Cristo en ese instante. Acabaron de desayunar y le dijo: Cristo te ama. Al siguiente día hizo lo mismo y así sucesivamente. A tal punto que él comentaba que incluso él se sentía un poco intranquilo y veía la hora a qué momento bajar a desayunar con aquel anciano. Compartían sus alegrías, su tristeza. El anciano comentaba que hace 6 años no veía a ninguno de sus hijos, no sabía si estaban muertos o estaban vivos. Nunca le habló de Dios, pero siempre tomaban su vaso de leche con su pedazo de pan. Llegó un día que la misión le llamó y le dijo que tenía que volver a su país. Así que el muchacho se puso muy triste. Dentro de los parámetros misioneros, el muchacho había fracasado porque no había causado que ninguna persona conozca de Dios. Se sentía triste no porque había fracasado, sino porque tenía que irse de aquel país. Por alguna razón amaba a ese anciano. Así que cuando hizo sus maletas, bajó la última vez a desayunar con aquel anciano. Y con lágrimas en los ojos le dijo: me tengo que ir. El anciano empezó a llorar. Lo abrazó fuertemente. Después le dijo: espérame unos 5 minutos aquí. Él estuvo sentado ahí. Cuando de repente el anciano vino con más de 100 personas atrás de él y le dijo: quiero que nos hables del Cristo que nos da un vaso de leche y un pedazo de pan, que nos escucha nuestros dolores. Háblame de aquel Cristo. La gente necesita esperanza. ¿Cuántas veces transmitimos esperanza a la gente? ¿Cuántas veces les demostramos que con Cristo hay esperanza y cuando están necesitados Dios puede dar respuesta? Jesús dijo: vayan y cuéntenlo. 6, vayan y cuenten. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres es anunciado el evangelio. Interesante. Jesús dijo que a los pobres les es alimentado. No. Vayan y cuenten que a los pobres es anunciado el evangelio.
La palabra pobre en griego significa aquí dependiente. No habla de un holgazán que no trabaja, sino de una persona que depende de alguien. ¿Cuántas veces vivimos dependientes de otros? El Estado en ocasiones forma a gente dependiente del Estado, esclavos del mismo y gente prisionera en su desgracia. Haití es uno de los países más pobres en América Latina. Su calamidad llegó a la cúspide con un terremoto. Días antes del terremoto, 10,000 agencias misioneras y organizaciones de ayuda al desarrollo y decenas de miles de voluntarios trabajaban en Haití. La ayuda financiera llegó en oleada a aquel país. $1,000 millones de organismos internacionales. $3,000 millones procedían de todos los migrantes haitianos. Después del terremoto, $1,800 millones fueron enviados a Haití. Haití era una calamidad antes del terremoto. 6 años después, sigue siendo lo mismo. Haití no tan solo fue inundada con ayuda económica, también se evangelizó. Abundaban las iglesias. Pero la pregunta es, ¿por qué Haití seguía siendo pobre? Es que el problema de aquel país era la mentalidad. El pueblo de Haití vive preso del vudú. Se cree que en el país de Haití está compuesto por el 80% de católicos, 20% de protestantes y un 100% de vudús. En otras palabras, todo el pueblo haitiano es vudú. Los vudús creen en fuerzas sobrenaturales, presta atención en esto, que determinan el destino de la humanidad. Por tanto, los haitianos, la mayoría de los haitianos se sienten impotentes para cambiar las circunstancias en las que se encuentran, de modo que no lo intentan. Ellos dicen, ese es nuestro destino y así estamos destinados. La mentalidad de fatalismo les termina conduciendo a la desgracia. Jesús dijo, a los pobres es anunciado el evangelio. No dice a los pobres les es dado pan, sino que dice que a los pobres es anunciado el evangelio. La palabra evangelio viene de evangelio, que significa bueno, alegre, que es una preposición que significa justicia, y angelio, que significa mensajero. En otras palabras, Jesús dice, a los pobres les he dado un mensaje de alegría que les lleva a la justicia. En otras palabras, el pobre cambia su mentalidad. Jesús dijo, vayan y cuenten que el pobre ya no vive en su desgracia de pobreza, sino que su mentalidad ha sido renovada por causa del evangelio. Vayan y cuéntenlo. Me sorprende lo que Jesús dijo. En ningún momento Jesús empezó a defender si era o no era el Mesías. Jesús lo único que dijo fue, vayan y cuéntenlo. En otras palabras, vayan y cuenten lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Una pregunta que surge en medio de una persona agobiada en el dolor. Hoy estamos viviendo en una nación que está agobiada en el dolor. Y vuelve a surgir la misma respuesta. Vayan y cuéntenlo. Hubo mucha gente que me preguntaba, ¿será que Dios existe frente al dolor que estamos viviendo? Y no es momento, creo, de defender la existencia de Dios, sino de demostrar que Dios existe. Vayan y cuéntenlo. Que la gente, vayan y cuenten que la gente que cree en Dios está desacomodándose para ayudar al que está necesitado. Vayan y cuenten que la gente que cree en Dios está transmitiendo esperanza cuando la gente dice no hay más que hacer. Ellos extienden la mano y brindan esperanza al que está necesitado. Vayan y cuéntenlo. El día de ayer un grupo de jóvenes empezaron a ir a los albergues acá en medio de la ciudad en Santo Domingo. Me comentaban que hay un albergue donde hay niños que tal vez perdieron a su padre. Y esas son situaciones que nuestra sociedad está viviendo. La gente ya no quiere que hables de Dios. La gente quiere ver a Dios en tu vida. Donde la gente, cuando esté hablando de ti, cuente que verdaderamente Dios existe. Porque está viendo lo que Dios hace en tu vida y lo que Dios hace en otro. Vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenlo. ¿Qué está contando la gente de nosotros? ¿Qué está hablando la gente de nosotros? ¿Qué está transmitiendo nuestras acciones? ¿Estamos haciendo visible el evangelio? ¿Te has puesto a preguntar qué está contando la gente de nosotros? ¿Te has preguntado qué está hablando la gente de nosotros? ¿Te has preguntado cuando la gente te ve, tiene esperanza? ¿Te has preguntado si la mujer que tal vez llora porque su hijo no tiene que comer, cada vez que te ve a ti, termina creyendo en Dios? ¿Qué está contando la gente de nosotros? Jesús, ¿eres el Mesías? No necesito responderlo. Solo vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué cuenta la gente
de nosotros. Pónganse de pie. Vayan y cuéntenlo. Hermano Eduardo, por favor. Estamos pasando por un evento que causó mucho dolor, pero también por el mayor momento de que cuenten de que los cristianos salieron de sus cuatro paredes para sanar a los ciegos, para levantar a los cojos, para limpiar a los leprosos, para resucitar a los muertos y para que los pobres sea anunciado el evangelio. Vayan y cuéntenlo. ¿Qué está contando la gente de nosotros? ¿Qué cuenta nuestra familia de nosotros? ¿Qué está hablando la gente de nosotros? Vayan y cuéntenlo. Pasen todos los músicos. Cuando llegamos a la ciudad de Chamanga, bueno, casi a la entrada, nos dijeron que no podíamos entrar porque los militares estaban decomisando todo y que estaban llevando a unas bodegas allá. Fui a hablar con el coronel y le dije, mire, nosotros queremos bendecir, y él me dijo, no es posible, estamos en una ley que no es posible. Traigan y denos a nosotros y nosotros veremos cómo lo distribuimos. Dije a la hermana que estaba en el camión, vamos, que los militares nos van a quitar lo que tenemos. Pero mientras estaba en el vehículo, dije a los hermanos que estaban en el vehículo, dije, no les dimos nada. Y paramos el vehículo y metimos algunas fundas en el auto. Y le dije a los demás hermanos, ustedes adelántense con el camión y con la camioneta, que nosotros vamos a entrar con el vehículo. Empezamos a entrar y los militares estaban en la entrada. Y nosotros ahí observando, decía, Señor, vuelve ciego esta gente en mi mente. Logramos entrar. Pero mientras estábamos en el pueblo, veía gente que poco a poco levantaba un ladrillo para volver a querer edificar su casa. Llegamos a un albergue donde el pastor estaba en ese albergue. Y poco a poco empezamos a sacar la comida. Y cuando oramos, acerqué a uno de ellos y les dije, Cristo les ama. Y él solo derramó sus lágrimas y dijo, ahora sí sé que Cristo nos ama. Vayan y cuéntenlo. ¿Qué está contando la gente de nosotros? ¿Qué está hablando la gente de nosotros? ¿Qué habla la gente cada vez que ve a un cristiano parado? ¿Estamos transmitiendo esperanza? ¿Estamos ayudando al que está caído? ¿Estamos incluyendo al que ha sido excluido? Vayan y cuéntenlo. Jesús no se puso a defenderse si era o no era el Mesías, solo dijo, vayan y cuenten lo que ven. ¿Qué cuenta la gente cada vez que nos ve? ¿Qué está contando la gente cada vez que nos ve? Un hermano tal vez que va con su Biblia bajo el brazo, pero nunca se acerca a una persona a decirle Cristo le ama, o tal vez darle un pedazo de pan, o tal vez orar con él, o acompañarle con él, o sacarse la casaca si una persona está muriendo de frío. ¿Qué está contando la gente cada vez que nos ve en la calle? ¿Qué dice la gente de nosotros? Eres Dios de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta